Bienvenidos a este cuarto tomo acerca de las pinturas más terroríficas. Espero que este conjunto de 4 pinturas te impacte. Pero antes de comenzar, si no estás suscrito, te invito a realizarlo y a activar la campana de notificaciones. Así cuando subamos nuevo material, seas de los primeros en disfrutar del contenido que tenemos preparado para ti. Pero sobre todo, déjate llevar por algo más interesante. Aperturamos con esta magistral pintura acerca de uno de los relatos bíblicos más crudos, en el que podemos contemplar a Isaac, que grita con angustia y terror, sin ninguna disposición a ser llevado al altar para su sacrificio. Abraham ha tenido que doblegar la resistencia de su hijo, sujetándolo y aplastándolo contra la piedra, pero no puede evitar una vacilación y durante unos segundos la hoja del cuchillo se detiene junto al cuello del muchacho. Este sublime momento de duda es aprovechado por el ángel para detener al padre, y este momento prodigioso es el que capta el pintor, concentrando en estos escasos segundos todos los sentimientos que agitan a los personajes, transmitiendo una lluvia de estos. ¿Será duda? ¿Será miedo? ¿O será fe? El sacrificio de Isaac. En esta obra presenciamos una terrible escena. En el centro de la composición, una mujer está siendo despojada de sus ropas por un bandido, mientras ella gira la cabeza y se tapa la cara con la mano como no queriendo ver lo que está a punto de suceder. En el lado izquierdo del lienzo, otro bandido está ultrajando a otra mujer que está completamente desnuda. La tensión y el terror del momento son perfectamente interpretados por Goya a través de esas pinceladas empastadas y del color empleado. Al fondo se divisa la fuerte luz que posiblemente las víctimas ya no verán más. Bandido desnudando a una mujer. La obra nos muestra un acontecimiento importante y claramente sentido por los personajes: la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. Pudiendo contemplar el cuerpo de Abel que yace en el regazo de su padre Adán, mientras que su madre Eva llora desconsoladamente por su pérdida, con poses que generan dramatismo y la pincelada suave y difuminada que genera la sensación de una piel tersa en los personajes. El paisaje sumamente desolado y triste, contribuyendo a expresar el dolor de los mismos, para así representar una escena con belleza y delicadeza: el primer duelo. La siguiente pintura está basada en un relato bíblico, el cual nos describe que Herodias, esposa de Herodes, convenció a su hija Salomé para que pidiera a su padrastro la cabeza de Juan el Bautista, como premio por bailar ante él en la fiesta de cumpleaños de este. Salomé bailó como nunca, engatusó al marido de su madre, y cuando éste le preguntó que qué quería como recompensa por tan seductor regalo, ella pidió la cabeza del Bautista. La pintura muestra a Juan el Bautista tras ser decapitado y sosteniendo el trofeo a una Salomé con un semblante triunfal ante su premio. A un costado de esta, el ejecutor mirando hacia la cabeza cercenada, transformando la pintura de un espectáculo provocativo a una profunda reflexión sobre la muerte y la maldad humana. Salomé corta la cabeza de Juan Bautista. Este fue el cuarto tomo de las pinturas más terroríficas. Espero que lo hayas disfrutado. Si no has visto los 3 anteriores, no te los puedes perder. Además, te dejo 2 sugerencias. Jesús bajó al infierno. ¿Quién es? Pues ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos. ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa? A Lázaro fallecido hacía 4 días lleno de podredumbre
y en disolución, y a quien yo retenía como difunto? Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: es ese mismo Jesús. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía: abran sus puertas ustedes, príncipes, ábranse puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Nacimientos extraordinarios de personajes bíblicos. Moisés le refutó con estas palabras: yo no estoy sujeto a las leyes de la naturaleza. Yo soy el hijo de Amram, soy sagrado desde mi nacimiento. Ya que nací circundado, pude hablar y caminar desde el día de mi nacimiento. Cuando tenía 3 años, profeticé que recibiría la Torá. También la Biblia o los evangelios canónicos nos describen el caso de Sansón, hijo de una mujer estéril. Esta recibió la visita de un ángel, y el ángel de Dios se apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y el niño al nacer recibió el nombre de Sansón. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Dios lo bendijo. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Jueces 14, 24, 25. Y por último, el caso de David, quien por sus características parecía un hijo de los ángeles del cielo, tal como Lamec describió a su hijo Noé, ya que David no solo poseía la belleza de un ángel, rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer, así no lo describe Samuel 16, 11, 12, sino que poseía también la fuerza de un ángel, pues él mismo le confesó a Saúl: cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras de él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Samuel 17, 33, 36. Y por todo esto no es raro que David, años después, confesara: he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Salmo 69, 8. Como hemos podido ir recapitulando, a todos estos personajes que en su tiempo fueron primarios, ya que tenían un destino fundamental en los designios de Dios, fueron especiales desde su nacimiento, y es que todos ellos, como pudimos apreciar, tenían características diferentes a los hombres ordinarios. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Síguenos en Facebook, ahí subimos contenido diariamente. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.